El estruendo retumbó de repente. Elena no entendió de inmediato qué había sucedido. La repisa de madera, sostenida por viejos soportes, se desplomó de la pared, arrojando al suelo recipientes con harina y moldes de hojalata para hornear. Un polvo blanco invadió al instante sus fosas nasales y le cubrió el cabello. Se estremeció, retrocediendo por instinto, y en ese mismo segundo su codo rozó el borde del horno, recién apagado tras la última hornada de pan. Un dolor agudo y quemante le recorrió la piel, obligándola a aspirar bruscamente a través de los dientes apretados. ¡Ay, Dios mío!, exhaló, llevándose la mano al pecho y apoyando la cadera en la mesa para no perder el equilibrio. Elena se quedó inmóvil. El silencio en la panadería solo era interrumpido por el zumbido monótono del extractor y su propia respiración, entrecortada y ruidosa. La harina se asentaba lentamente sobre los moldes esparcidos. Bajo esa capa blanca desaparecieron incluso las viejas manchas de masa, incrustadas en sus pantuflas durante los muchos años que Elena había pasado allí. Se dejó caer con cuidado en un taburete, sintiendo el escozor de la piel quemada y como el cansancio, acumulado durante semanas, la aplastaba con todo su peso. La mujer observó el desastre frente a ella, la repisa tirada junto a la pared, y fue en ese preciso momento cuando comprendió con claridad que ya no le quedaban fuerzas. Sobre la mesa, sujeto por un frasco de semillas de amapola, había un anuncio. El papel estaba ligeramente empolvado con una capa blanca. Elena extendió la mano sana, pasó los dedos sobre la hoja, limpiando la fina capa de harina como si quisiera asegurarse de que las palabras hubieran desaparecido por sí solas. No habían desaparecido. Todo era real. A partir del 1 de mayo, la panadería cierra. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros estos años. La campanita sobre la puerta tintineó suavemente, dejando entrar el aire frío de la tarde y el olor a asfalto húmedo por la lluvia. «Elenita, ¿todavía no cierras?», se escuchó una voz familiar, cálida, un poco agitada. Doña Zenaida, su vecina del tercer piso, entró, apretando su monedero contra el pecho. Al ver la harina en el suelo y la repisa torcida, dio una palmada ahogada y comenzó a mirar a su alrededor, asustada. «Dios santo, ¿qué pasó? ¿No te lastimaste?». Elena intentó sonreír, pero sus labios solo temblaron. La repisa decidió que era hora de jubilarse antes que yo, bromeó. «No es nada grave. Ahora mismo limpio». Doña Zenaida se acercó un paso más y de repente vio el anuncio en el mostrador. Se inclinó, lo leyó, y luego lo releyó, como si esperara que sus ojos la estuvieran engañando. «¿Qué estás haciendo, Elena?». Su voz se volvió delgada, casi infantil. «Es una broma, ¿verdad?». Elena negó con la cabeza, bajando la mirada al suelo enharinado. «Ya no puedo más. Doña Zena, la materia prima ha subido de precio. Y los recibos de la luz. Uf, cada vez que los veo me asusto. Llevo meses poniendo de mis ahorros. Y ya se acabaron. La renta de este mes ya no pude pagarla. La notificación de desalojo está en la trastienda». La anciana se sentó lentamente en una silla cercana, llevándose una mano al pecho. «Pero, ¿cómo es posible? Si todos venimos a comprarte todos los días». «Y se los agradezco», respondió Elena con suavidad, tragando con dificultad el nudo que se le formaba en la garganta. «Pero con agradecimientos no se pagan las cuentas». «Algo se nos ocurrirá», dijo la clienta habitual, pero por su mirada insegura. Era evidente que lo decía más para convencerse a sí misma. Elena meneó la cabeza con desaliento y dijo en voz baja: «Mañana pondré el anuncio en la puerta, para que la gente se entere con tiempo. Les daré una última alegría con mi pan». Intentó levantarse, pero se detuvo un segundo, presionando la palma de la mano sobre la zona quemada y cerrando los ojos con fuerza por un dolor que ya no sabía de dónde venía. Si del metal caliente o de la idea de que muy pronto aquí se apagaría la luz y el olor a pan desaparecería para siempre. Comenzaron a limpiar la harina juntas, en silencio, tratando de no mirarse a los ojos, como si eso pudiera hacer que el anuncio desapareciera por sí solo. Elena se movía con lentitud, protegiendo su brazo herido. Hacía una mueca de dolor cuando rozaba accidentalmente el borde de la mesa con el codo, pero seguía recogiendo obstinadamente los moldes esparcidos, como si el orden a su alrededor pudiera devolverle el equilibrio perdido en su interior. El olor a pan todavía flotaba en el aire, cálido, hogareño, tan familiar. Elena cerró los ojos por un segundo, inhalándolo profundamente, y el recuerdo la transportó a aquel día en que entró por primera vez a este local. Entre las paredes vacías resonaba el eco, y sus dedos se helaban por las corrientes de aire. Pero los cálculos en su libreta le infundían la confianza de que todo saldría bien.
El corazón le latía con una mezcla de miedo y esperanza, mientras afuera caía una lluvia fría que se pegaba a los cristales. Los primeros meses fueron duros y llenos de ansiedad. A veces, Elena no podía dormir por el temor de que a la mañana siguiente nadie viniera. Pero la gente llegó. Primero uno, luego otro, y pronto se formó una fila en el estrecho local, llenándolo de voces, olores a chamarras mojadas y miradas impacientes. Aquí se discutía de todo, desde el aumento de la pensión hasta los chismes de la colonia, y siempre se iban con un pan caliente bajo el brazo, como si llevaran un pedacito de felicidad y paz. ¿Recuerdas cuando mi nieto venía corriendo por sus roles de canela?, preguntó doña Zenaida, enderezándose con el recogedor en la mano. Siempre se le olvidaba el dinero, y tú de todos modos se los dabas. Elena sonrió débilmente, limpiando la harina del mostrador con un trapo. Luego me trajo un dibujo. Salgo yo con un gorro de chef y un bolillo enorme, dijo. Se miraron. Y en esa mirada había tantos años compartidos que las palabras sobraban. La vecina tomó su compra y se fue. La puerta no había terminado de cerrarse tras ella cuando la campanita volvió a sonar, esta vez con un tintineo nervioso. En el umbral había un hombre con un abrigo claro y entallado. Elena no lo conocía, pero por la forma en que inspeccionaba las esquinas con aire de dueño, lo entendió todo de inmediato. Elena Rodríguez. Sacó un teléfono del bolsillo y le mostró la pantalla. En ella brillaba un anuncio de un portal popular. Se renta local para restaurante. Centro de la colonia. Disponible a partir del 2 de mayo. Soy Ricardo, representante de la cadena El Palacio del Pan. El dueño me dijo que con usted podía negociar la compra del equipo, para no tener que traer el nuestro. La dueña de la panadería sintió que la cara se le encendía. Aún no había colgado su propio anuncio y el propietario ya había puesto su vida en subasta. Todavía no me he ido, respondió con voz ronca, escondiendo la mano quemada a la espalda. ¡Ay, por favor! Ricardo pasó detrás del mostrador, apartando a Elena con el hombro. Todos entendemos que está en bancarrota. En 3 días el arrendador rescindirá el contrato y nos entregará el local sin usted. ¿Para qué quiere llevarse toda esta chatarra a un basurero? Le propongo comprárselo ahora. Una suma simbólica, pero sin complicaciones. Es un horno italiano. Es moderno, dijo Elena, esforzándose para que su voz no temblara. Era moderno cuando esta colonia apenas se estaba construyendo. Ricardo soltó una risita, mientras revisaba algo en su tableta. Ahora hay que tirarlo a la chatarra. Vamos a limpiar todo esto, a poner luces brillantes, plástico, refrigeradores decentes para productos congelados. ¿Sabe qué práctico es? Traes el producto prehecho, lo calientas y lo vendes. Sin harina, sin líos con la masa. Miró su ropa manchada de harina, sus pantuflas gastadas y negó con la cabeza. Usted está contando centavos, Elena. ¿Quién necesita su pan casero? La gente quiere un estándar y promociones. 2 por 1. Acéptelo, su tiempo ya pasó. Escriba una lista de lo que funciona. Le mando un precio por mensaje. Sea inteligente. Al menos sacará para el boleto de autobús al pueblo. Váyase, dijo ella en voz baja. ¿Qué dijo? No entendió él. Que se vaya. Todavía tengo 3 días de renta y sigo horneando pan. Lo miró con el ceño fruncido. Ricardo se encogió de hombros, guardando su tableta. El orgullo es un lujo muy caro para los que no pagan sus cuentas. En 3 días me llevaré esto por nada del arrendador. A cuenta de su propia deuda. Piénselo. Salió, dejando tras de sí un olor a perfume penetrante y huellas mojadas en el suelo. Elena se quedó sola. Se miró las manos, el polvo blanco a su alrededor, y comprendió. El mundo de negociantes cínicos como Ricardo estaba avanzando, y en él no había lugar para sonrisas sinceras ni cálidas palabras de agradecimiento por un trabajo artesanal y minucioso. A la mañana siguiente, Elena apenas se despertó con el chillido del despertador, sintiendo el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido nada. El brazo le dolía, una marca roja de la quemadura había aparecido en su piel, pero le dolía más por dentro, en ese lugar donde el día anterior había aceptado finalmente su derrota. La jornada laboral comenzó como de costumbre. La dueña de la panadería empezó a amasar la masa mecánicamente, colocando los pesados moldes sobre la mesa. La campanita sobre la puerta sonó, dejando entrar a los primeros clientes de la mañana, el olor a chamarras húmedas y las voces habituales. Cerca del mediodía llegó doña Zenaida. Compró un bolillo. Se quedó un rato junto al mostrador, suspirando más de lo normal, y finalmente dijo en voz baja. Le conté todo a Alex sobre el cierre. Elena sonrió con cansancio. ¿Y qué dijo? Se molestó, suspiró la anciana. Dice que no es justo,
que no es humano. Dijo que ahora todo se resuelve con los teléfonos, que hay que juntar a la gente. Elena hizo un gesto con la mano. ¿Qué gente? Doña Sena. Cada quien tiene sus propias preocupaciones. Un poco más tarde, Alex, el nieto de la vecina, un joven alto y algo encorvado con una mochila a la espalda, se asomó a la panadería. Mi abuela dice que va a cerrar, que le subieron la renta. El muchacho señaló la hoja sobre la mesa. ¿En serio es tanto? Elena dudó un momento y le dijo el costo de la renta del local. Alex silbó. Órale, doña Elena, digo, no es que yo sepa mucho de esto, pero con ese dinero se puede rentar un departamento en el centro. Para recuperar eso, tendría que estar aquí junto al horno las 24 horas. Exacto. Alex, respondió ella en voz baja. Supongo que este es el final. ¿Puedo tomarle una foto al anuncio? Preguntó él de repente. ¿Para qué? Se desconcertó ella. Para subirlo al grupo de la colonia. Que la gente sepa. A lo mejor alguien sugiere algo. Elena se sintió avergonzada, como si estuviera pidiendo limosna. No, Alex, no hace falta. ¡Qué pena! ¿Y cerrar no da pena? Dijo él, obstinado, después de 10 años. Ella no supo qué responder y solo asintió. Alex tomó la foto rápidamente y tecleó algo en su teléfono sin apartarse del mostrador. Listo, dijo. Ahora a ver qué pasa. Se fue. Y Elena volvió a sus quehaceres, intentando no pensar en que ahora su problema era de dominio público. Cuando afuera ya había oscurecido por completo y la espalda comenzaba a dolerle por los movimientos monótonos, se sentó en el taburete y sacó el teléfono. La publicación de Alex ya tenía decenas de comentarios. Al principio, leyó mordiéndose los labios. ¿Cómo es posible? Ellos no. Elena tiene el mejor pan de masa madre de la zona. Un calor agradable comenzó a invadir su pecho, pero inevitablemente se desplazó hacia abajo, donde había comenzado una discusión. ¡Ay! No exageren. Escribía a alguien. Puro show para hacerse publicidad. Lloran un poco. Consiguen seguidores y en una semana reabren con los precios al doble. Ya era hora de que quitaran ese lugar. Respondía otro. Entré hace un mes. La decoración es de los 90. El horno apenas funciona. En el centro de la colonia debería haber una cadena decente. No ese changarro. Si un negocio no es rentable, es porque es un mal negocio, sentenció un tercero. Significa que la señora Elena ya no puede con el mercado actual. ¡Qué cierre! Selección natural. Selección natural, repitió en voz baja para sí misma y recorrió con la mirada el local vacío. Luego se miró las manos, con la marca roja de la quemadura. Aquel Ricardo tan pulcro tenía razón. Y ese crítico desconocido del chat también tenía razón. Ella intentaba abrigar a la gente con su pan en un mundo donde solo se valoraban el servicio estándar y las promociones. Con las buenas palabras de los primeros comentarios no se pagaba la renta, y ante el veneno de los últimos críticos, estaba indefensa. En ese momento, la campanita sobre la puerta volvió a tintinear suavemente. Elena se secó rápidamente una lágrima de la mejilla, guardó el teléfono en el bolsillo del delantal y se enderezó, poniéndose su habitual máscara de amabilidad. Entró un hombre con una chamarra de buena calidad, que no parecía barata. Se detuvo en el umbral y comenzó a examinar lentamente el local, deteniéndose en los detalles como si estuviera realizando una tasación profesional. No le interesaban las vitrinas, miraba las juntas de las losas, el estado del techo y la profundidad de las mesas de trabajo. Otro que viene a ver el local, pensó Elena. ¿Va a cerrar?, preguntó el hombre sin preámbulos. Su voz era grave y seca. Elena apretó instintivamente la mano sobre el bolsillo donde estaba el teléfono con los comentarios sobre su changarro. ¿Y a usted qué le importa? Intentó que su voz no temblara, pero sonó un poco brusca. ¿Quiere saber cuándo se desocupa el lugar? En una semana puede traer a sus trabajadores. Pero que sepa que no es el único interesado. El recién llegado enarcó una ceja. Es extraño. Señaló la hoja con el anuncio. Las reseñas sobre usted en internet no son malas. Dicen que su pan es el mejor de la zona. ¿Por qué cierra entonces? Elena sintió que una rabia impotente comenzaba a hervir en su interior. La tranquilidad de él le parecía el colmo del cinismo. Sentía que simplemente se estaba burlando, obligándola a pronunciar en voz alta las palabras de su propia derrota. «¿Por qué un horno no funciona solo con reseñas?», estalló en un grito. «Porque las cuentas no están pagadas. La renta subió. Y yo simplemente no puedo más. Así que anótelo en su reporte, negocio liquidado. Váyase, por favor. Tengo mucho que hacer. Y todo lo hace sola».
Otra vez esa pregunta corta y punzante. Amasar. Hornear. Atender. 10 años. 10 años, replicó ella tajante. Y ya fue suficiente. El hombre desvió la mirada hacia las repisas semivacías. Deme un baguette y 2 roles de canela, dijo con calma, ignorando su última frase. Elena se quedó paralizada un segundo, asombrada por su indiferencia. Él había escuchado que iba a cerrar, había visto sus lágrimas, pero exigía su pan como si hubiera entrado en un supermercado cualquiera. Se puso un guante, guardó el pedido en una bolsa de papel y la dejó sobre el mostrador. El hombre sacó su cartera, pagó el importe exacto y, al tomar la bolsa, volvió a señalar con la cabeza la repisa caída en la trastienda. Recoja esos moldes, soltó. En una panadería debe haber orden. Incluso si mañana no va a abrir. Salió a la lluvia de la tarde. Y Elena se quedó mirando la puerta durante un buen rato. Esa noche casi no durmió, dando vueltas en el estrecho sofá, y por la mañana abrió la panadería más temprano de lo habitual, esperando ocupar su mente con el trabajo. Mientras amasaba, se movía sin prisa, esforzándose a levantar los pesados tazones. El horno respiraba calor, el cristal se empañaba, y en esa calidez había algo reconfortante. Para sorpresa de Elena, esa mañana vino más gente de lo normal. Entraban solos, en parejas, compraban pan, pan dulce, empanadas, y casi todos se detenían en el mostrador más tiempo del habitual. Aguante. Elenita, le dijo en voz baja una anciana mientras pagaba con monedas. Qué lástima que cierre, añadió un hombre del edificio de enfrente. Ya nos acostumbramos a usted. Verá que todo se arreglará. Elena agradecía, sonriendo, pero por dentro todo se le encogía de impotencia. Las buenas palabras no se convertían en dinero. Y nadie iba a cancelar el plazo de la notificación. Cerca de la hora de la comida, apareció de nuevo aquel hombre de la chamarra cara. Esta vez no esperó en la fila, sino que caminó lentamente junto a los estantes, deteniéndose en los precios y en la vieja y desgastada cafetera. Su mirada se posó en el dibujo infantil más tiempo del necesario para una simple evaluación del local. Elena se quedó inmóvil, con un paño en las manos. El miedo del día anterior regresó de golpe. Lo vio sacar el teléfono y, con total naturalidad, sin pedir permiso, fotografiar la vitrina y la pizarra de gis donde ella había escrito por la mañana, pan caliente a las 4 de la tarde. ¿Y eso para qué?, preguntó Elena bruscamente. ¿Registro fotográfico de los bienes antes de la demolición? Él bajó el teléfono y la miró con su mirada pesada e impenetrable. Se podría decir que sí, respondió secamente. Prepáreme varias empanadas y unos roles de canela. Elena comenzó a empacar el pedido, procurando que él no notara cómo le temblaban los dedos. El papel crujía demasiado fuerte en el silencio que se había instalado. 10 años, dijo de repente él, mirando la fotografía descolorida del primer letrero sobre la entrada. Lleva aquí 10 años. Empezó sola. ¿Y a usted qué le importa? Elena golpeó la bolsa contra el mostrador. ¿Quiere saber qué tan profundas son mis raíces aquí para que sea más fácil arrancarme? Sí, sola. Compré el primer horno con mi dinero y junté hasta el último centavo cuando usted ni siquiera pasaba por aquí. El hombre ignoró su creciente ira. Su mirada se desvió de nuevo hacia la pared con los dibujos infantiles. Se acercó más, casi hasta tocarla, examinando el bolillo torcido dibujado con un marcador. No se puede sobrevivir mucho tiempo solo con entusiasmo, dijo sin volverse. Una muchacha que la ayuda a ratos. Ahorrando en la harina. ¿Entendí bien? Entendió todo perfectamente, exhaló Elena, sintiendo como un nudo de resentimiento le subía a la garganta. La máquina está afinada. Solo que se le acabó el combustible. Tome su bolsa y váyase. Todavía tengo que hornear el último pedido. Él se giró, tomó la bolsa y por un segundo fijó la mirada en su rostro. Entendido, soltó brevemente. Gracias por el pan. Salió. Y Elena se sintió como si la hubieran desnudado frente a toda la colonia. No solo había comprado empanadas. Había hecho un inventario de sus fracasos. La mañana siguiente fue gris. Una llovizna fina golpeaba rítmicamente el tejado de metal sobre la entrada, contagiando su melancolía. Elena estaba de pie junto a la mesa, estirando la masa, pero sus movimientos eran entrecortados, nerviosos. Alex estaba sentado en un rincón, absorto en su teléfono, esperando a que pasara el mal tiempo. La dueña de la panadería miraba el reloj a cada rato, esperando que de un momento a otro la puerta se abriera de par en par y Ricardo entrara con sus cargadores para tasar el horno. Llamaron a la puerta de una forma que no era de un cliente, con un golpe corto y seco. En el umbral estaba la administradora del edificio.
La señora Margarita. Elena Rodríguez, dijo fríamente en lugar de saludar. Elena se secó las manos en el delantal. Sintió un frío por dentro. Señora Margarita. Lo recuerdo. Todavía tengo tiempo según la notificación. Estoy empacando mis cosas. ¿Acaso no está enterada? Me sorprendió que haya encontrado un inversionista. Se recibió en la cuenta un pago de garantía. La suma cubre por completo su deuda y paga 2 meses por adelantado. ¿Qué pago? Se quedó atónita Elena. Yo no he transferido nada. Supongo que su nuevo inversionista. Al propietario le da igual de quién sea el dinero, siempre y cuando la cuenta no esté vacía. Pero eso no significa que todo esté resuelto. Si para mañana por la tarde no firma el acuerdo de renovación, el dinero se considerará un pago erróneo y se le devolverá a quien lo envió, y su contrato será rescindido. Se dio la vuelta y se fue. Elena se quedó de pie en medio del local, con la mirada perdida. Alex, que había estado escuchando la conversación fascinado, se levantó de un salto, radiante. Doña Elena, esto es una victoria. No la van a desalojar. Seguro fue alguien del grupo. Es un milagro. ¿Qué milagro, Alex? Elena se volvió hacia él, y en sus ojos no había alegría. En nuestro mundo, los milagros siempre tienen un doble fondo. ¿Te das cuenta de que ahora le debo dinero a alguien que ni siquiera conozco? El otro tipo quería comprar mis hornos, pero este me compró a mi entera, con todo y deudas, sin preguntarme. Simplemente transfirió el dinero como si yo fuera un producto en la vitrina. Comenzó a limpiar frenéticamente el mostrador con un paño, aunque ya estaba limpio. Fue el de ayer. Casi escupió las palabras. El que estaba tomando fotos y me sermoneaba sobre el orden. Un liquidador. No me ayudó, Alex. Me puso un reloj en contra, y ahora no puedo simplemente irme. El dinero ya está depositado y decidieron todo por mí. Miró hacia la puerta de entrada como si esperara que en cualquier momento ese hombre entrara y le presentara una cuenta que nunca podría pagar. No voy a tocar ese dinero, susurró, mordiéndose los labios, hasta que no aparezca y me diga qué quiere a cambio. No voy a dar ni un respiro de más. Esto no es un milagro. Alex, es una trampa. Entró 1 hora antes de cerrar. Ya no había clientes en el local. Parecía cansado. Llevaba al hombro una moderna bolsa de piel tipo mensajero. ¿Por qué? Elena no le ofreció pan. Pasó directamente al ataque. ¿Por qué transfirió el dinero sin preguntarme? El hombre, imperturbable, sacó un documento de la bolsa y lo puso sobre el mostrador. Permítame presentarme. Pablo Arteaga. Apoyó la mano sobre las hojas impresas. Su voz seguía siendo seca. Soy dueño de una cadena de cafeterías. Mi abogado revisó su contrato de arrendamiento. Todo está en orden. Su abogado confirmó que estoy en bancarrota. Entonces, ¿a qué viene este gesto? Elena sonrió con amargura. Siempre ando corriendo. No pude encontrar un momento para hablar con usted como es debido, Elena. Llamé al dueño del edificio para aclarar los detalles de sus obligaciones, y me dijo que mañana firmaba contrato con otro arrendatario. No quise esperar un día más, o ya no habría con quién hablar. En la carpeta hay un contrato de préstamo a 2 años. Me debe exactamente lo que le pagué al arrendador, y un acuerdo por separado para el suministro de su panadería a mis cafeterías a un precio fijo. No es un regalo, es un negocio. Elena no se apresuró a tomar la pluma. Estudió el texto con atención. Aquí hay una cláusula sobre control de calidad. Piensa decirme cómo hornear. Pienso decirle a quién comprarle la harina, para que no pague el doble, como ahora. El resto es asunto suyo. Puede pensarlo hasta mañana. O trabajamos juntos, o retiro el pago. Elena se quedó desconcertada. La palabra juntos sonó inusualmente potente. ¿Por qué yo? En esta colonia hay muchos locales vacíos. Las cadenas se mueren por entrar aquí. Las cadenas venden producto congelado, atajó Pablo. Y yo necesito un proveedor de pan de verdad para mis locales. Usted lleva 10 años manteniendo la calidad con lo mínimo, en condiciones en las que otros cierran al mes. No necesito locales vacíos. Necesito sus manos y sus recetas. Se apoyó en el mostrador, y su mirada se volvió un poco menos formal. Mañana no voy a traer aquí a una cuadrilla de albañiles a tirar paredes. Usted tiene una producción viva, no se puede detener. Empezaremos poco a poco. Mejoraremos el equipo, cambiaremos la instalación eléctrica. Elena miró el contrato. Las letras bailaban ante sus ojos. Le devolveré todo, dijo en voz baja pero firme. No estoy acostumbrada a los regalos. No le estoy regalando nada. Pablo señaló el documento. Ahí está todo estipulado.
Esto es un negocio. Elena, duro y calculador. De acuerdo. Tomó la pluma. Aceptó. Pablo, por primera vez. Sonrió brevemente. Mañana le enviaré a mi encargado de suministros. Empezaremos a hacer el presupuesto de la harina. Y quite ese anuncio de la mesa. Le quita el apetito a los clientes. La puerta se cerró lentamente tras Pablo. La campanita tintineó, anunciando ya no un final, sino el comienzo de un camino largo y difícil. Elena se acercó a la mesa. Tomó la hoja con la inscripción a partir del 1 de mayo. La panadería cierra y, lentamente, con deleite, la partió por la mitad. 6 meses después. La mañana en la panadería comenzaba con un ritmo enérgico. El nuevo extractor funcionaba casi en silencio, y en el local no solo olía a pan, sino también a café de calidad. Pablo, al final, había renovado el equipo. Elena, ya llegó el repartidor de Pablo. Viene a recoger el pedido para el centro, gritó Sofía, su joven ayudante. Sofía había llegado hacía 3 meses. Al principio, Elena, por costumbre, intentaba hacerlo todo sola, pero pronto se dio cuenta de que con una ayudante el trabajo iba el doble de rápido. Ahora Sofía empacaba hábilmente los baguetes en papel craft, mientras Elena podía concentrarse en lo principal, la masa. Que vaya cargando, Sophie, y añádele un par de bolillos de nuestra parte, de regalo. Elena miró por la ventana. La lluvia volvía a golpear el tejado, pero ahora su repiqueteo era estimulante, la animaba. La colonia despertaba. En las ventanas de las casas de enfrente se veían las siluetas de la gente, y casi todos ellos comenzaban su día con su pan. Ya no estaba en bancarrota, era el corazón de esa colonia. ¿Y a ustedes? ¿Les gustó mi historia? No olviden suscribirse a nuestro canal. Dentro de un par de días publicaremos una nueva historia. No se la pierdan.